Que Dios les bendiga, mis hermanos. Soy su hermano Javier y vamos a estudiar hoy día el libro de Tesalonicenses. Solamente el capítulo 1. En el nombre del Señor. Amén. Leo palabra del Señor. Dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los Tesalonicenses. En Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ejemplo de los tesalonicenses. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor, de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya, que han creído, porque partiendo de vosotros ha salido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, ha crecido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar de nada, dice Pablo, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Palabra del Señor, capítulo 1, de la primera epístola de los de Tesalónica. Bueno, mi hermano amado, permiso, se me cayó el lápiz. Bueno, mi hermano amado, Tesalónica está ubicada en Grecia. Ya Tesalónica está ubicada en Grecia. Este nombre de Tesalónica lo lleva porque en honor a la hermana de Alejandro el Grande. En honor a la hermana de Alejandro el Grande. Y esta es una capital de Macedonia. Esta iglesia fue formada aproximadamente el año 50 después de Cristo. Amén. Eso podemos decir más o menos de los de Macedonia. Es un pueblo de Grecia, situado en la ciudad de Macedonia. Amén. Este fue un centro, mi hermano amado, muy importante en aquel tiempo del cristianismo primitivo. ¿Por qué importante? Porque era una ciudad cosmopolita, o sea, había muchas culturas, existían muchas culturas. Muchas naciones, muchos extranjeros, muchos países llegaban a ese lugar. Y en ese lugar había una gran comunidad judía. Habían hartos judíos en Tesalónica. Amén. Y se va a formar la iglesia. Y eso, la formación de la iglesia la vamos a encontrar en el libro de Hechos. Para entender, tiene que estudiar Hechos del 1 al 17, del 1 al 15. O sea, estudiar, leer, revisar. Ahí va a ver cómo se va a formar la iglesia de Éfeso. Yo le voy a leer solo la iglesia de Tesalonicense. Yo solo voy a leer el versículo del Hechos del 17, Hechos capítulo 17, solamente voy a leer el capítulo 4. Amén. Y dice así: y algunos de ellos creyeron por la predicación de Pablo, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos y muchos nobles no pocos. O sea,
cuando predicó Pablo, ahí en Tesalonicense, dice la palabra del Señor que se juntaron griegos piadosos y mujeres nobles no pocas. Y muchos creyeron en la palabra, en la predicación que traía Pablo. Entonces así se fue formando la congregación. La iglesia local de Tesalónica. Por la predicación de Pablo, Pablo estuvo tres semanas ahí en Tesalónica predicando la palabra del Señor, hasta que unos judíos por ahí hicieron un enredo, un judío que no querían, celoso de que Pablo predicara, como siempre lo injuriaron y Pablo tuvo que retirarse de Tesalónica, pero la semilla quedó y se tuvo que ir Pablo, Silvano y también se tuvo que ir Timoteo. Posteriormente viene Timoteo, porque estaba preocupado Pablo, qué pasaba con estos hermanos. Y Timoteo trae muy buenas noticias, porque Timoteo fue a visitar después a los de Tesalónica. Y trae muy buenas noticias diciendo que todo marcha súper bien. Y que están dando buen testimonio, y esto va a hablar, esto es lo bonito, que Pablo se gozaba con ellos. Pablo se gozó con las noticias que traía Timoteo, y escribieron estas cartas en el nombre del Señor. Pablo amaba a la iglesia de Tesalónica. Pablo amaba mucho a los de Tesalónica. Estas personas estaban en el corazón de Pablo. Pablo se preocupaba por el bien espiritual de los hermanos de Tesalónica. O sea, Pablo se preocupaba que ellos estuvieran bien alimentados en la palabra, espiritualmente, que estuvieran bien. Pablo se preocupaba que marchara bien la congregación. En este capítulo Pablo nos dice qué clase de iglesia dejó o plantó en esta perversa ciudad pagana, porque era una ciudad pagana. Había mucho paganismo, mucha idolatría, hartos dioses y todo ese tipo de cosas. Bueno, Grecia. Al ver las características de esta iglesia, debemos examinar nuestra vida en Cristo y preguntarnos a nosotros. ¿Estamos nosotros, por ejemplo, nosotros podemos preguntarlo viendo a la iglesia de Tesalónica, dando buen ejemplo? Nosotros podemos preguntarlo, ¿estamos nosotros contribuyendo para bien en nuestra congregación? ¿Para que esta iglesia sea modelo de nuestro Señor Jesucristo? ¿Hemos crecido nosotros espiritualmente? ¿Hemos crecido en Cristo? ¿Hemos crecido espiritualmente? ¿Somos los mismos? ¿Hemos cambiado? ¿Damos buen testimonio en todo lugar? ¿Estamos dando fruto como hermanos? ¿Estamos dando fruto como hermanos? Entonces aquí nosotros estamos viendo que la iglesia, la Tesalónica, la congregación, era una iglesia ejemplar, por lo que leímos, era una iglesia ejemplar. La palabra iglesia, mi hermano, en griego se dice eclesia, que significa un grupo llamado fuera. Eso significa iglesia en griego, un grupo llamado fuera. La iglesia es un organismo de carácter espiritual. Entendamos esto, la iglesia es un organismo de carácter espiritual, consagrada para Dios. Amén. Diga amén. Amén. Es una organización de gente a quien Dios ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Toda la gente que está en la congregación es porque Dios la ha traído, Dios la ha llamado a la congregación. Dios ha traído a esa gente. Amén. Pues ya que en la sabiduría de Dios, la 1 Corintios capítulo 1, versículo 21 dice esto, en el nombre del Señor. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Entonces, ¿qué pasó? Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, por el evangelio. Así está siendo salva la gente que está en la calle, la gente que está perdida por ahí, está siendo atraída por la locura de la predicación. Así lo quiso el Señor. Por eso es necesario que las congregaciones salgan a predicar la palabra del Señor. Hay muchas congregaciones no pentecostales que salen y de mañanita salen grupos a predicar por ahí, casa por casa. ¿Y dónde están los petepetes? ¿Dónde están los pentecostales? ¿Qué les pasó? ¿Están cómodos en las cuatro paredes? A veces predican mucho, pero practican poco.
Y no es tan solo salir a predicar a las calles, sino salir a los hospitales, salir a buscar, a rescatar las almas perdidas, po, mi hermano amado. No es tan solo salir con un parlante a la calle, si hay multiformas de salir a predicar. Yo me gozo cuando veo algunos videos en Santiago que los hermanos salen a predicar a los metros, salen a predicar a los hospitales, a las cárceles. Amén. Entonces, Dios quiso salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Así que ahí están los predicadores, que Dios les bendiga. Más vosotros, nosotros, usted, soy linaje escogido, real sacerdocio. Todo esto es usted, real sacerdocio de los grandes, nación santa, la nueva nación, pueblo adquirido por Dios. Amén. ¿Para qué? ¿Para qué usted vino a Cristo? ¿Para qué el Señor lo adquirió? ¿Para qué usted es una nación santa? Mire, aquí lo dice al tiro. Para anunciar las virtudes de aquel que os llamó. Para anunciar las virtudes del que os llamó. De las tinieblas a su luz admirable. Dios te trajo a Jesucristo. ¿Para qué? Para que usted vaya a testificar de Jesucristo. Para predicar el Evangelio. Palabra del Señor. Esto está en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21, para que lo lea. Amén. En Él también vosotros, dice su palabra, en Él también tú, amén, tú cristiano, tú hermano, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, cuando usted oyó la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Desde ese momento usted le pertenece al Señor. Cuando usted oyó y creyó la predicación, creyó la palabra, el Señor lo selló con el Espíritu Santo de la promesa. Y no por ti. Amén. Aunque estamos en el mundo espiritual, no somos de este mundo. Amén. Jesucristo dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. El mundo te amaría, el mundo te querría. Pero porque no soy del mundo, porque no somos del mundo, antes yo os elegí. Nosotros somos elegidos desde el mundo, Él los sacó del mundo, Él nos eligió. Antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Por eso el mundo os aborrece. Por eso aborrecían a estos tesalonicenses, al grupo de la iglesia local ahí, a esos piadosos que hablan la palabra del Señor, a esas personas nobles que hablan la palabra del Señor. Eran aborrecidos, mi hermano amado. Jesucristo, Dios mismo los escogió, Él los sacó del mundo para estar viviendo en Cristo, en un mundo espiritual. Pero eran aborrecidos, mi hermano amado. Había persecución. Los judíos, no todos los judíos, pero algunos judíos intentaban que se apagara ese fuego, ese poder que traía el Evangelio, la palabra del Señor. Por eso Pablo tuvo que retirarse, porque los judíos mismos estaban haciendo, nuevamente querían correr, evitar que se propagara el Evangelio de Jesucristo. ¿Podrá alguien apagar el Evangelio de Jesucristo? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Porque habéis muerto. Nosotros estamos muertos. ¿A qué morimos nosotros, mi hermano amado? Nosotros estamos muertos al delito. Estuvimos muertos al delito y el pecado, pero ahora estamos muertos a eso. Estamos muertos a todo eso, a toda esa maldad, a toda esa contaminación. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces nosotros tenemos que enfocar nuestra vida en las cosas de arriba. Ahí tenemos que enfocar nosotros nuestra vida, todo lo que nosotros tenemos, disponer todo para la obra del Señor, enfocarlo en Cristo, en las cosas de arriba, no enfocarse en las cosas terrenales, mi hermano amado. Nosotros ya morimos, estamos muertos para este mundo, ahora vivimos para Cristo. Entonces tenemos que enfocarlo en las cosas de arriba. Ahora somos de Cristo, como los hermanos que vivían en Tesalónica, pero ellos moraban en Cristo. Estaban ahí en una tierra pagana, en una tierra idólatra, pero ellos moraban en Cristo. Su blanco perfecto era Jesucristo y nadie los movía de ahí. Porque había persecución y tantas cosas que habían malas, pues. Ahora nosotros estamos en la gloria. Porque resulta que gracias al Señor aquí en Chile por lo menos no hay
esto de persecución al cristiano y todas esas cosas. Por eso tenemos que aprovechar cada momento, mi hermano amado, de que la palabra del Señor sea glorificada en todo lugar. Tenemos que aprovechar los momentos buenos que estamos viviendo en eso, po. Dios envió a Pablo y a Silas a Tesalónica con palabra viva de parte de Dios, con palabra viva de parte de Dios, ocurriendo milagros, conversiones. La gente oyó y creyó y fueron salvos. Cuando la palabra del Señor es veraz, es certera, es el Espíritu Santo, el hombre oye y cree la palabra del Señor y se convierte. Hay cambio, hay milagro. Cuando la palabra es eficaz, cuando es Cristo mismo, hablándole a la gente. Amén. Los hermanos de Tesalónica, después de recibir a Cristo, descubrieron que Dios los había escogido en Cristo, mediante la gracia. Solamente por gracia, mi hermano amado. Porque por gracia soy salvo, ¿por medio de qué? Por medio de la fe. ¿La fe en qué? Creer en Jesucristo. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Si tú estás en Cristo, es un don de Dios. No es por tus obras o porque tú eres bueno, porque tú das, por esto y no. Es una intervención divina. Dios es el que te trajo con lazo de amor y misericordia a este reino celestial. No por obras para que nadie se gloríe. Es solamente Dios, amén, quien hace la obra. No por obras para que nadie se gloríe. Según nos escogió en Él, en Cristo. ¿Quién? Dios nos escogió en Él, en Cristo. Antes de la fundación del mundo, mire, antes de la fundación del mundo, antes que se fundara el mundo, usted y yo ya estábamos en los planes de Dios. ¿Para qué? Para esta salvación preciosa. Para que fuésemos santos, apartados del mundo, apartados para Cristo. Y sin mancha delante de Cristo. Sin ninguna mancha delante de Cristo. Porque dice su palabra que cuando nosotros aceptamos al Señor, cuando vinimos a Cristo, cuando Él nos trajo, cuando Él intervino en nosotros, Él borró todas las actas de lo contraria que había a mí, todos mis pecados. Él me limpió, al 100% nos limpió, nos redimió, nos compró. Amén. En amor, solamente por el amor de Dios. Habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos. Para eso somos predestinados, para ser hijos de Dios. ¿Por medio de qué? Por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Porque Él lo quiso así, porque Él es Dios, Él es el soberano, Él es el Rey. Él lo quiso así, mi hermano amado. Por gracia soy salvo. Amén, como los hermanos de tesalonicenses. Por gracia fueron salvos. Amén. ¿Cómo sabía Pablo que estas personas de Tesalónica eran salvos? ¿Cómo sabían estas personas? ¿O cómo sabía Pablo que estas personas eran salvas? Porque su vida evidenciaban ser salvos. O sea, sus vidas, mi hermano amado, andaban en juicio, andaban haciendo el bien, daban buen testimonio. Cuando confiamos en Cristo, esa fe se dará a conocer por las obras. Cuando confiamos en Cristo, nuestras obras, se va a ver la fe. Si confiamos en Cristo, se va a ver la fe. ¿Y por qué se va a ver la fe? Es por cómo actuamos, es por cómo nos comportamos, es por nuestro carácter, es por nuestro testimonio, es por nuestro ser, por nuestro carácter. Vienen cambios cuando Cristo te toma, vienen cambios a tu vida, a tu corazón. ¿A través de qué? A través de la palabra. El Señor empieza a limpiar, el Señor empieza a podar, el Señor empieza a sacar toda esa ira, ese enojo, ese egoísmo, esas cosas malas, la murmuración. Todo empieza a sacar el Señor de tu vida. Eso hace el Señor. Y así se va a ver la fe, tu fe. Se va a ver, ¿cómo se va a ver tu fe? Por tus buenas obras, por lo que hagas tú, por tu testimonio. Amén. La verdadera fe cristiana trae como resultado una vida cambiada, una vida regenerada, una vida en Cristo, por mi hermano amado. Él el que regenera, Él el que trae los cambios. Cuando usted se dispone, amén, cuando usted se dispone, Señor, yo quiero cambio en mi vida, Señor, ya no quiero ser el mismo, Señor, aún queda, Señor, en mí esto, ayúdame, Padre amado, a quitar esas cosas de mí, para dar buen testimonio, ser un hijo precioso en Cristo Jesús, mi hermano amado.
El verdadero creyente está dispuesto a trabajar por amor. Un verdadero creyente, un verdadero cristiano trabaja por amor, mi hermano amado. Tiene un nuevo motivo para vivir. ¿Quién? Cristo. Ama a Cristo. Y ama también a otros, pues mi hermano amado. Nace amar, nace predicar. Cuando tienes a Cristo en tu vida, en tu corazón, nace amar al prójimo, nace predicar al prójimo, nace salir por aquella oveja perdida, nace muchas cosas, mi hermano amado. Eso lo hace Cristo. Eso lo hace Cristo en tu vida, en tu corazón. Los pecadores, mi hermano amado, no tienen esperanza. Los pecadores no tienen esperanza. Los que de allá afuera no tienen esperanza. Amén. El creyente está firme en medio de las tribulaciones. El creyente está firme en medio de las tribulaciones. De las tribulaciones de la vida cotidiana, mi hermano amado. Porque sabemos que Cristo viene por su iglesia. Amén. ¿Usted sabe que Cristo viene por usted? ¿Usted sabe que Cristo viene por usted? Algún día Cristo vendrá por los suyos. Amén. Cristo viene a liberar al creyente de la ira venidera. Cristo viene a librarnos de la ira venidera. En todo tiempo confiar, mi hermano amado. En todo tiempo confiar en el Señor. No se dé por vencido. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No baje los brazos, mi hermano amado. No se dé por vencido. No se dé por vencido, mi hermano amado. Ore al Señor, clama al Señor. Clame al Señor, sabe que Él te va a dar fuerza de las que usted no tiene ninguna. El Señor le va a poner fuerza, el Señor lo va a levantar. Tendremos tribulación en esta vida, mi hermano amado, tendremos tribulación. Si la misma palabra dice que nosotros seremos aborrecidos por el mundo porque estamos en Cristo Jesús. La palabra lo enseña eso, mi hermano amado, pero tenemos a Cristo, al grande, al poderoso. Así que mi hermano amado, levántese si está caído, si está triste, mi hermano amado. Yo no sé la condición que esté, pero levántese en el nombre del Señor. Busque al Señor, mi hermano amado. En oración, mi hermano amado, busque al Señor. El Señor es bueno, para siempre son sus misericordias. Amén. En todo tiempo, mi hermano amado, no se deje vencer nunca, mi hermano amado. Firme adelante nomás, mi hermano amado. Busque del Señor. Si soy vituperiado por el nombre de Cristo, si somos vituperiados por el nombre de Cristo, muchas cosas nos dicen a veces. Muchas cosas, a veces en el mismo hogar nos dicen cosas. En todo lugar, mi hermano amado, te dicen cosas. Pero si usted es vituperiado por el nombre de Cristo, usted es un bienaventurado. Porque el glorioso Espíritu de Dios mora en usted. Porque si mora el Espíritu del Señor en usted, usted tiene que sentirse grande, glorificado, grande. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque me dijeron canuto, Señor. ¿Sabes por qué lo soy? Gracias, Señor, porque recibí a lo mejor un tarro con agua por estar predicando por ahí. Gracias, Señor. Algunos lo han escupido en las calles predicando. A otros lo han tratado mal y esto otro. Pero sentirse, gracias, Señor, porque me has tomado en cuenta, Señor. El enemigo se enoja, mi hermano amado, cuando usted se levanta. El enemigo se enoja, mi hermano amado, cuando usted ora, cuando usted ayuna, cuando usted busca del Señor, cuando usted está lleno de la presencia del Señor. Ahí el enemigo se enoja, mi hermano amado. Pero tenemos un Dios justo. Y ese Dios justo hará pagar a todos aquellos, mi hermano amado, a todos aquellos. Así que siéntase contento, gozoso en el Señor, si por el nombre del Señor usted es vituperiado. El Señor también, mi hermano amado, es blasfemado, pero por vosotros el Señor es glorificado. Por usted el Señor tiene que ser glorificado. ¿Y cómo yo puedo glorificar al Señor? Con su actitud, pues con su acto, con su buen parecer, con amor, mi hermano amado. Ir y presentar la palabra del Señor ahí, al desnudo, al cojo, al ciego, al desventurado, al que está en el hospital, al que está enfermo, al que está en luto y tantas cosas, mi hermano amado, si la obra del Señor es grande. ¿Dónde está tu visión? ¿Dónde está tu visión? Dichoso, hermano, cuando el malo a usted lo trata mal. Dichoso cuando es agredido por causa de Jesucristo. Tenga ese carácter manso y humilde, mi hermano amado.
ese carácter de Cristo. Forjen usted ese carácter de Cristo. Pídale al Señor, Señor, quiero ser más como tú, Señor, porque yo no puedo, Señor. Pídale al Señor. Señor, yo quiero ser cada día más como tú. Me falta mucho, Señor, pero pida, mi hermano amado, y busque. Dios recompensa al justo, mi hermano amado. Así que si lo vituperean por ahí o les pasa algo y esto otro, Dios te dará la recompensa. Dios recompensa al justo. Dios recompensa a sus hijos. Estos hermanos de Tesalónica, mi hermano amado, se convirtieron de los ídolos al Dios vivo. Es el efecto que hace la palabra del Señor, mi hermano amado. Se convirtieron de los ídolos, de la paganería y todas esas cosas al Dios vivo, dice su palabra, mi hermano amado. ¡Qué gozo, mi hermano amado! Imagínese usted como instrumento del Señor un día predique a un brujo y se convierta a Cristo. ¿Cómo va a ser glorificado Dios en usted? Fe, mi hermano amado. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios tiene poder, mi hermano amado. Ahora los hermanos, mi hermano de Tesalónica, también trabajan en amor, sirviendo al Dios vivo. Así debemos trabajar como aquellos hermanos, en amor, en paz, en armonía, en comunión, con fe, mi hermano amado. Así debemos trabajar los hijos del Señor. Por eso que Tesalónica es una iglesia, mi hermano, de ejemplo para muchos de nosotros, mi hermano amado. Con paciencia, en la esperanza, esperaban el regreso de Jesucristo con paciencia, ahí pasando las pruebas, ahí estaban con paciencia. El pueblo ahí. Seamos pacientes, mi hermano amado. Seamos pacientes. Y mientras tanto que Cristo no viene, ¿qué hacían los de Tesalónica? Trabajaban en la obra del Señor, mi hermano amado. La fe, la esperanza y el amor evidencia de los verdaderos, mi hermano amado, salvados. Ahí está la evidencia, mi hermano amado, de una persona salva. Tiene fe, tiene la esperanza en Cristo, tiene amor, mi hermano amado. Ahí hay una evidencia bonita, mi hermano amado, que tenían estos varones de Dios, los de Tesalónica. Esas características tenían en su vida, en su corazón. Creían en la esperanza viva que Jesucristo iba a venir por nosotros. Y trabajaban en amor, en amor, mi hermano amado. Eso es lo que tenemos también que pedirle mucho al Señor. Todos, mi hermano amado, amor para tener por el prójimo. Pasión por las personas, por esas almas que están perdidas. Por ahí, mi hermano amado. Eso tenemos que pedirle al Señor. Justificados pues por fe. Fuimos justificados por fe, por creer en Jesucristo. Amén. Tenemos paz con Dios. Tenemos paz con Dios. Amén. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Porque también tenemos entrada por la fe, por creer a esta gracia preciosa, mi hermano amado. Por gracia somos salvos. No por tus méritos, no por mis méritos, no. Por gracia somos salvos, en las cuales estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y nos gloriamos esperando a Jesucristo. Él vendrá, algún día vendrá. Jesucristo vendrá. Gracias, Señor, porque un día me vas a salvar, me vas a llevar de este mundo allá contigo, Señor. Vas a venir en las nubes, Señor. Y nos vas a llevar a gobernar contigo, Señor. Fe, esperanza, amor. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Cuando pasamos el proceso, mi hermano amado, cuando superamos el proceso, porque pasamos procesos nosotros en la tierra, aquí en la vida, en este mundo tendréis aflicción, pasamos aflicciones, pasamos procesos, mi hermano amado, con paciencia. Pero ¿qué va a pasar? Vamos a formar, mi hermano amado, un nuevo carácter. Se nos va a forjar un nuevo carácter, más fuerte, mi hermano amado, y más firme en Cristo Jesús, pues, mi hermano amado, lo cual, a su vez, nos va a fortalecer espiritualmente en la esperanza de nuestra salvación, en la esperanza de que Cristo vendrá algún día. Eso hace la prueba, mi hermano amado. Eso hace este tipo de tribulación que pasamos a veces nosotros como cristianos.
lo hace ser más fuerte, mi hermano amado. Vamos pasando etapas, vamos creciendo espiritualmente. Amén, Señor. Soporta la prueba, mi hermano. Soportemos la prueba, ayunando, orando, pidiéndole al Señor con fuerza, mi hermano amado. Porque sí o sí todos tenemos algún tipo de problema. Pero ahí, clamor, clamor. Señor, ayúdame, Señor. Fortaléceme, Señor. Yo, Señor, sabe que no puedo hacer nada sin usted, Señor. Reconocer, humillarse a la presencia del Señor. Y el Señor hará, mi hermano amado. Soportemos la prueba porque obtendremos la victoria. ¿Por qué obtendremos la victoria? Porque no estamos solos. ¿O nos dice su palabra que Dios estará con nosotros hasta el fin de los tiempos? Siempre está el Señor ahí. A veces no lo vemos, a veces ni siquiera lo sentimos, pero está ahí el Señor, cuidando, protegiendo a sus hijos. Está ahí está contigo. Es maravilloso, hermano amado, cuando los oidores se convierten en seguidores de Cristo. Estas personas oyeron la palabra, la recibieron con entusiasmo, gozosos, contentos. Qué precioso debe haber sido ahí cuando usted ve, cuando le predica a alguien usted por ahí, o predica en las congregaciones por ahí, y ve a esa gente quebrantada, recibiendo la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es poder y hace en las vidas. Recibieron la palabra con entusiasmo, la creyeron y sufrieron por recibirla. Recuerde que estamos hablando de los años 50, mi hermano amado, cuando estaba con todo el mundo conquistado por Roma, mi hermano amado. Había persecución, mataban, destruían las iglesias, las quemaban, destruían a los hermanos, mi hermano amado, y tanta maldad que había en contra de las iglesias. ¿Cuánto sufrió esta iglesia primitiva, mi hermano amado? Tantos tuvieron que irse de un país a otro, recorrer para allá, recorrer para acá, mi hermano amado. Dejar sus bienes, dejar sus familias y cosas, mi hermano amado. Recuerde que cuando Pablo, Dios me trae a la memoria, cuando Pablo iba a Damasco, esa gente toda se había ido de Jerusalén, habían dejado todas sus cosas, mi hermano amado. Habían dejado todas sus cosas botadas, sus casas, sus familias, para irse por la causa de Cristo. Dejaron todo ahí. Esa fue la iglesia primitiva, mi hermano amado. Sufrida la iglesia primitiva. La palabra imparte, mi hermano, fe. La palabra, mi hermano amado, trae gozo a tu vida. La palabra trae salvación a tu vida. Eso es lo que trajo la palabra de Pablo a Tesalónica, salvación y gozo, mi hermano amado, a pesar de que había persecución, a pesar de todos los conflictos. Los hermanos se gozaban en el Señor, porque sabían y tenían la esperanza en que Cristo vendría por ellos algún día. Quizás ahora murieron aquellos, mi hermano amado, toda esa gente, mi hermano amado, mártires, murieron a esa gente, pero vendrá un día Jesucristo, porque su palabra lo dice, que los que han muerto en Cristo resucitarán primero y serán elevados, y ahí estarán con Jesucristo en el aire. Palabra del Señor. Así que la fe es por el oír palabra de Dios, mi hermano amado. Después que creyeron estos nuevos cristianos, siguieron a Pablo, se refiere a que siguieron lo que Pablo predicaba. Eso siguieron, no a Pablo, sino lo que predicaba Pablo, el evangelio que traía Pablo. Porque Pablo traía un evangelio certero, mi hermano amado, porque Pablo tenía comunicación con Jesucristo. Jesucristo le revelaba la palabra a Pablo para que Pablo se la diera a la iglesia, se la diera al pueblo, mi hermano amado. Qué poderoso es el Señor. Se unieron al compañerismo local, o sea, se empezaron a agrupar y se convirtieron en ejemplo para todos los que los rodeaban. Palabra del Señor. Estos hombres, mi hermano amado, tenían un testimonio fiel, mi hermano amado, tenían un testimonio verdadero. Se extendió por muchos lugares y así la iglesia crecía. Y la palabra de Dios era glorificada.
Y muchos creían y se convertían por estos fieles hermanos, testimonios vivos y eficaces. ¿Damos buen testimonio nosotros, mi hermano amado? Así como para atraer gente a través de nosotros, de nuestros testimonios. Y dice la palabra que por el testimonio de ellos, muchos vinieron a Cristo. Por el testimonio de ellos, muchos vinieron a Cristo. Así que demos buen testimonio, mi hermano amado. Demos buen testimonio. Amén. Y prediquemos la palabra del Señor. Prediquemos en todo lugar la palabra del Señor. El Señor es el que va a dar el crecimiento. Amén. Usted solamente predique y de predicar el Evangelio a toda criatura. Amén. Ese es el mandato que nos hizo nuestro Señor Jesucristo. Él es el que va a dar el crecimiento. Estos hombres tenían, mi hermano amado, poco tiempo quizá en el Evangelio, pero eran hombres entusiastas, pues, hombres que tenían el primer amor, eran hombres que corrían a buscar a la oveja perdida. Hoy cuesta, mi hermano amado, que la hermandad, que los hermanos salgan a las calles a predicar o salgan a un hospital a predicar, salgan a la... Cuesta, mi hermano amado, porque la gente la hermandad se está acostumbrando a estar ahí en cuatro paredes, mi hermano amado. Somos egoístas. Eso es lo que pasa, somos egoístas. Y el Señor nos dice, da de gracia lo que de gracia has recibido. Y ahí estamos acumulando palabras, conocimiento. Demos ese conocimiento. Demos ese conocimiento que Dios nos ha dado. En el nombre del Señor. Estos tocaban la trompeta. Estos hermanos tocaban la trompeta. ¿Qué hacían? Predicaban a Cristo el crucificado. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, pues, hermano amado. Predicaban en su andar, en su caminar, en su vestir. En todo ellos predicaban. Se veía a Cristo en ellos reflejaban a Cristo. Por todo lo que ellos hacían, reflejaban a Cristo. Porque si entró el Señor Jesucristo a tu vida, tiene que haber cambio en tu vida. Tienen que haber cambios. Buenos cambios, para bien. Muchos tocaban trompeta, bueno, ahora en la actualidad al revés la cosa, pues ahora tocan trompeta diciendo yo tengo, yo hice, yo soy como Nabucodonosor. Yo tengo un imperio de 10.000 ovejas, yo tengo un imperio de 5.000 ovejas, yo soy. Mi hermano amado, ¿dónde está el amor de Dios por el prójimo? Cuidemos nuestro testimonio, mi hermano amado. Yo hice, yo tengo, yo sané. Y se predican a sí mismos. Y no predican a Cristo el crucificado. Amén. Son personas ególatras. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, predica la palabra. Timoteo, predica la palabra. A veces se predican más de sí mismo que de la palabra del Señor. 5 minutos de palabra y 1 hora de ellos mismos. Que viajé para Estados Unidos, anduve en Europa y muchas cosas más. Timoteo predica la palabra, predica a Cristo el crucificado. Amén. Y este libro de Tesalonicenses, mi hermano amado, ya terminando con el versículo 10, mi hermano amado, va a hablar sobre la segunda venida de Cristo, que es un tema básico de este libro, un tema de este libro. Lo más concreto está en Daniel y está en el Apocalipsis, sobre todos los tiempos finales. Pero también aquí en el versículo 10, el Pablo le agregó sobre los tiempos finales, sobre la segunda venida de Cristo. En este capítulo primero de Tesalonicenses, versículo 1, vemos que la venida de Cristo es la bendita esperanza del salvo. Del salvo. Los perdidos, mi hermano amado, adoran y sirven ciegamente a sus ídolos. Eso hacen los perdidos. Adoran y sirven ciegamente a sus ídolos. A sus ídolos. Entonces, en la venida de Cristo, esta gente es la que está perdida. Esta gente es la que sí o sí el Señor no se las va a llevar, no van a ser arrebatados. Ellos van a otro lugar. Los salvos sirven al Dios vivo. Ellos servían, estos salvos, los hermanos salvos de Tesalonicenses, servían al Dios vivo. Y
Y nosotros nos regocijamos en la esperanza. Y nos regocijamos, nosotros nos gozamos, mi hermano amado, porque nosotros tenemos una esperanza viva. ¿Y cuál es la esperanza? Que Cristo vendrá por sus hijos, Cristo vendrá por los suyos, en algún tiempo, cuando a Él le plazca. Así que también tenemos que tener mucho cuidado con eso, mi hermano amado, porque a través de la historia bíblica, han habido muchos, pero muchos falsos profetas, que han dicho ya el año 2000 se terminó el mundo y mucha gente creyó y mucha gente se mató y así en muchos tiempos, mi hermano amado, se ha levantado gente diciendo que Cristo no, mi hermano amado. En eso usted no crea nunca en una profecía así, porque Cristo no le va a dar esa revelación a nadie. Dios Padre no le va a dar esa revelación a nadie. Cristo vendrá como ladrón de la noche. Eso tiene que tener en cuenta usted. Cristo vendrá cuando se le predique hasta al último de los gentiles. Y eso cuándo será, el Señor lo sabe. Amén. Así que no creamos en tonteras. Amén. Creamos en la palabra. Amén. ¿Cómo esperamos nosotros a Cristo? ¿Cómo está esperando usted a Cristo? ¿Cómo está esperando usted a Cristo? ¿Trabajando en su obra? ¿Trabaja en la obra del Señor? Mientras que Él viene, trabaje en la obra del Señor mientras que Él viene. ¿Qué puedo hacer yo en la obra del Señor? Pídale al Señor. La mies es mucha, los obreros son pocos. ¿Pero por qué son pocos? Porque hay mucho trabajo, pero pocos son los que quieren trabajarle al Señor. Es el gran detalle, que nadie quiere trabajar en la obra del Señor. Salgamos a repartir un cafecito por ahí en la noche y aprovechamos de predicar. Vamos al hospital uno de estos días, predicamos ahí un poquito afuera. La mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Cómo está esperando usted al Señor? En las cárceles, mi hermano amado, no hay necesidad ahí. No hay necesidad en los hospitales. Tenemos, mi hermano, que estar esperando, trabajando en la obra del Señor. Tenemos que estar vigilante, atento, mi hermano amado. Tenemos que estar alerta, mi hermano amado. Estar como aquellas vírgenes prudentes, mi hermano amado. Siempre con nuestras lámparas con aceite, siempre encendida esta lámpara. Estar atento, prudente en la obra del Señor, mi hermano amado. Como por ejemplo el día de Pentecostés, estaban todos unánime orando, buscando del Señor. Así tenemos que estar vivitos en el Señor, mi hermano amado. Estaban todos juntos buscando al Señor. Y se cumplió la promesa. Y llegó el Espíritu Santo. Y se derramó la bendición ahí en el día de Pentecostés. No nos durmamos, hermano amado. Hay mucha gente que va a la iglesia, recibe, se alimenta con la palabra y se terminó la iglesia. Y después lo mismo, una rutina, mi hermano amado. No, mi hermano amado, pídale dirección al Señor a través de la oración. Señor, envíame donde un vecino, aquí, allá, Señor. Dame esa fuerza, Señor, si a lo mejor hay un descendimiento espiritual en ti y hay visto una necesidad y en vez de ir, quiero orar por usted. El Señor me dice que quiero orar por usted, porque algo hay. Y si es del Señor, sabe que esa persona le decía, amén, yo qué, ore por mí, lo necesito. ¿Y cómo se va a regocijar? Cuando uno le cumple al Señor, cuando uno le trabaja al Señor, no sabe usted cuánto es el gozo que el Señor pone en su vida. Son esos ríos de agua viva, pues mi hermano amado. Qué precioso trabajar en la obra del Señor. Y sobre todo cuando el Señor, porque su palabra dice que Él no es deudor de nadie. Cuando nos paga, ¿sabe cómo nos paga con esto? Con lo que estoy sintiendo ahora, con ese gozo, con el Espíritu Santo que se manifiesta, son esos ríos de agua viva, ese gozo, el bienestar que te da el Señor, salud y tantas cosas, promesas del Señor. ¿Cómo sabemos que Cristo viene otra vez? ¿Cómo sabe usted que Cristo viene otra vez? Por la palabra, mi hermano amado. Porque Cristo no está muerto, aleluya. Dice su palabra que resucitó al tercer día. Al tercer día resucitó Jesucristo. Y su palabra dice que Él vendrá por los suyos. Jesucristo vendrá por los suyos. Amén.
Que Dios le bendiga, mi hermano amado. Eso es todo, mi hermano amado, por este día, y que Dios le bendiga. Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1. Amén. Cristo vendrá por usted. Tenga fe, amor por la obra del Señor, como lo tenían estos varones de Dios. Tenga fe, amor, esperanza en Cristo Jesús. No se duerma, hermano amado. Busque del Señor. Señor, heme aquí, Señor. Señor, envíame a mí. ¿Para qué te sirvo, Señor? ¿Para qué soy bueno, Señor? No se duerma espiritualmente. Busque del Señor mientras pueda ser hallado. Y trabájele al Señor como trabajaban estos hombres, buscando ovejas perdidas, acarreando gente al local, acarreando gente a la congregación de los santos. Da de gracia lo que de gracia has recibido. Aleluya. Que Dios te bendiga. Amén y amén.